Buenas tardes, chicos y chicas de cuarto año de la especialidad electromecánica. Lo que vamos a hacer en el día de hoy es explicar la ley de Ohm y a qué se refiere con directamente proporcional e inversamente proporcional. La ley de Ohm plantea que en todo circuito eléctrico la corriente es directamente proporcional al voltaje o diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia, ¿sí? Acá en la parte superior van a encontrar esta fórmula que plantea que V es igual a I por R, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Esa es la fórmula de la ley de Ohm, ¿sí? Esa es la que ustedes tienen que saber y de acá para poder despejar. Bueno, supongamos un circuito eléctrico donde hay una fuente que se mide en volt, una intensidad de corriente que es el flujo de electrones que circula a través de ese circuito, una resistencia que se opone al paso de esa corriente, una puesta a tierra, ¿sí? Y esto vendría a ser una llave de un punto, ¿sí? Que para que cierre el circuito, o sea, para que en caso de que esta resistencia pudiese ser una lámpara, encienda o apague. Entonces lo que vamos a hacer es ver esta tablita que está acá a la derecha del circuito, donde, como verán, el valor de R, que es 3 ohm, se mantiene constante. Y lo que va variando es la fuente. ¿Qué quiere decir? Que esta fuente, esta cantidad de voltaje que hay, se va a ir incrementando y va a ir disminuyendo, y de esta manera vamos a ver cómo se comporta la corriente. Vamos al medio, como para que podamos ver qué sucede si baja y qué sucede si aumenta. Entonces, si yo tengo una fuente de 12 volt y una resistencia de 3 ohm, por ley de Ohm, si yo despejo la corriente de acá, me va a quedar que la tensión dividida la resistencia es igual a la corriente. Entonces, si yo tengo una tensión de 12 volt dividido una corriente de 3 ohm, una resistencia de 3 ohm, lo que voy a obtener es una corriente de 4 amperes. Ahora bien, si disminuye el voltaje, como podrán ver, disminuye también la corriente. Y por otro lado, si aumenta el voltaje, aumenta también la corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno, por ejemplo, si uno disminuye, la otra variable también disminuye. Y si una variable aumenta, la otra variable también aumenta, siempre manteniendo la resistencia constante. Esto quiere decir que es directamente proporcional al voltaje. Si el voltaje sube, la intensidad sube. Si el voltaje baja, la intensidad baja, ¿sí? Por otro lado, ya no mantenemos la resistencia constante. Acá lo que va a variar es justamente la resistencia. Lo que vamos a mantener constante es la tensión, ¿sí? Esta fuente va a valer siempre 12 volt. Entonces, volviendo a aplicar la misma fórmula de ley de Ohm, ¿qué hago? 12 volt, volvamos al centro como para tener un parámetro. 12 volt dividido 6 ohm me da una corriente de 2 amperes. Mantengo esa fuente, pero aumento la resistencia. Entonces, 12 volt dividido 3 ohms me va a dar una corriente de 4 amperes, ¿sí? Por otro lado, si esos 12 volt los sigo manteniendo constante, lo hago dividido una resistencia de 12 ohms, me va a dar una corriente de 1 ampere. Acá se observa lo contrario. Cuando aumenta la resistencia, disminuye la corriente. Y cuando la resistencia es menor, la corriente aumenta. ¿Entienden? Por eso es inversamente proporcional a la resistencia. A mayor resistencia, menor paso de corriente. Y a menor resistencia, mayor paso de corriente. ¿Sí? Bueno, espero que les haya sido de ayuda. En el próximo videito vamos a hacer un ejemplo o unos ejemplos de cómo resolver los primeros ejercicios de justamente ley de Ohm. Saludos.